Electricistas Radio. Gracias, compañeras, compañeros, buenas tardes. Me parece que la información que se les va a entregar, vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo por escrito para que ustedes se lleven un testimonio que nos habla de estos más de 6 años de lucha de nuestra organización. Es un periodo extraordinariamente rico en acontecimientos, en eventos, en una realidad que prácticamente todos nosotros desconocíamos. Probablemente nosotros, como jubilados, en el trayecto de nuestra historia encontramos situaciones complicadas. Por ejemplo, la huelga de 87. Ustedes recordarán por los niveles de inflación, en aquella ocasión hubo 4 incrementos salariales de emergencia. Fue un periodo en donde la inflación se disparó a tales niveles que el poder adquisitivo del salario bajó de manera estrepitosa y golpeó la economía de los trabajadores a nivel nacional. En aquel tiempo éramos todavía parte del Congreso del Trabajo y en esas condiciones aquel instrumento determinó estallar una huelga general. Todavía vivía Fidel Velázquez. De ese acontecimiento, finalmente, solo el sindicato ratificó la realización de la huelga general y fuimos nosotros quienes le estallamos y nos dejaron prácticamente colgados de la brocha. Probablemente ese haya sido el acontecimiento más fuerte que hayamos vivido los presentes, pero sin duda en el trayecto de nuestra historia hubo también otros acontecimientos sumamente complicados que solo conocemos porque han quedado plasmados en las páginas de nuestra revista Luz. De este modo vamos a tratar de sintetizar en grandes rasgos lo que ha acontecido en estos más de 6 años. Desde luego, todo tiene que partir de la emisión del decreto de extinción el día 10 de octubre de 2009. Esa fecha va a marcar un antes y un después de la vida del sindicato. No solo porque se decreta la extinción de un organismo público descentralizado, como era Luz y Fuerza, sino porque con el paso del tiempo, de los días y de las semanas, nos damos cuenta que no era la intención solamente de desaparecer a Luz y Fuerza del centro, sino era de quitar un obstáculo denominado Sindicato Mexicano de Electricistas, porque detrás del decreto de extinción ya estaba larvada la decisión de reformar nuestra Constitución para privatizar la energía eléctrica y el petróleo, entre otras cuestiones. Es decir, entregar nuestros energéticos a las transnacionales. Por eso, aunque ubicamos a Felipe Calderón como eso, él en realidad solamente es el ejecutor de una decisión tomada al más alto nivel. Es decir, los poderes del Estado, de la gran burguesía nacional y extranjera, de manera destacada de las multinacionales de la energía, son quienes toman la decisión para ejecutar este golpe en contra de nuestro sindicato. De esta manera tenemos que dimensionar, compañeras y compañeros, la estatura del enemigo al que nos estamos enfrentando todavía hasta el momento actual. Y lo podemos decir porque la mano ejecutora efectivamente fue el Poder Ejecutivo, en las personas de Felipe Calderón, de Javier Lozano, entre otros. Es el Poder Ejecutivo quien da el zarpazo, toma la decisión, el Poder Ejecutivo Federal, junto con los gobernadores, esto se ha dicho hasta la saciedad, los gobernadores de los estados en donde estaban nuestras divisiones o donde se encuentran nuestras divisiones: Hidalgo, el Estado de México, el Estado de Puebla, el de Morelos y el Estado de Michoacán y el Distrito Federal. Más de 27,000 efectivos
de la Policía Federal Preventiva en aquel tiempo, la PFP, fueron destacados, concentrados en todo el país y concentrados en nuestra zona de atención, en previsión, decían ellos, de posibles atentados a la infraestructura eléctrica nacional. Ahí el Poder Ejecutivo hizo la síntesis, la conjunción de todo el poderío del Estado para enfrentar un sindicato de 44,000 trabajadores activos y 20,000 jubilados. Pero no fue solamente el Ejecutivo. La Suprema Corte de Justicia, es decir, el Poder Judicial, en dos momentos, en 2010, primero, ratifica este decreto de extinción señalando que es constitucional. Y en 2013 hace a un lado la resolución del segundo tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo, que nos había otorgado el triunfo total a los trabajadores en nuestras demandas planteadas ante la justicia federal. En dos momentos, la Suprema Corte se consolida como el brazo que ejecuta una legalidad completamente adversa a los trabajadores y en favor de las transnacionales. El Poder Legislativo, por su parte, es decir, el Congreso de la Unión, señalando y viendo que habían sido ellos rebasados en sus atribuciones por el Poder Ejecutivo, se niega a introducir una controversia constitucional en contra de ese decreto de extinción. Fueron alrededor de 100 diputados, si ustedes recuerdan, los que estuvieron de acuerdo en firmar esa controversia, pero no era mayoría. Y por lo tanto, el Congreso de la Unión nunca discutió el problema de la ilegalidad de ese decreto emitido por Felipe Calderón. Esto quiere decir que tanto el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo actuaron juntos, sin diferencia de partidos, de colores partidarios, porque ahí se juntaron tanto el PRI como el PAN, el PRD y otros para ejecutar ese golpe en contra nuestra. En una palabra, toda la fuerza del Estado en contra de un grupo de trabajadores que no teníamos otra cosa más que la legalidad de nuestra parte, porque habremos de recordar que el contrato colectivo de trabajo, así como sus convenios departamentales, estaban todos ellos elevados a categoría de laudo, es decir, tenían plenamente vigencia legal y no era posible, salvo por la ilegalidad del decreto y de la actuación política de los gobernadores y del propio presidente de la República, darnos ese golpe. Esa fue la realidad que nosotros empezamos a vivir y por eso hablo que la fecha del 10 de octubre es un parteaguas en la historia del sindicato. Empezamos a conocer la perversidad de este gobierno, de este sistema económico y político neoliberal y capitalista. Y es a partir de ahí, compañeras y compañeros, como empezamos a realizar un conjunto de acciones, de eventos, muchas de esas acciones que pensamos que podríamos vivir, por ejemplo, salir al interior de la República, fuera del país mismo, para plantear la demanda de nuestro regreso al trabajo, a realizar actividades de marchas, de plantones, de mítines, de caravanas, de foros, de seminarios, un conjunto de actividades para tratar de sensibilizar a la población respecto del conflicto en el cual nosotros nos encontrábamos inmersos. Porque también hay que recordar, nos falta un poder, el poder fáctico de las televisoras, de los medios de comunicación, que se ensañaron en contra nuestra, diciendo que nosotros éramos poco menos que un peligro para México. Nos señalaron como la peor de las tragedias que le pudo haber pasado a México. Denostaron nuestra lucha. Nos obligaron prácticamente a vivir en la clandestinidad. Estos símbolos
los tuvimos que borrar prácticamente, no de nuestro corazón ni de nuestra memoria, pero sí de nuestros vehículos, porque todo lo que se viera como Sindicato Mexicano de Electricistas o Luz y Fuerza era demonizado, era criminalizado. Pero no pudieron borrar de nuestra memoria, de nuestro corazón, nuestros colores rojo y negro, que es lo que distingue al sindicato. Toda esta situación, compañeros, nos obligó a pensar qué hacer, cómo enfrentar a este poderoso enemigo que nos estaba combatiendo y nos estaba venciendo. Porque la debilidad ideológica y política de muchos compañeros los llevó a liquidarse, y pocos fueron los que decidieron quedarse a defender a su sindicato. 16.599 y más de 10.000 compañeros jubilados. Esto es el actual ejército que se denomina Sindicato Mexicano de Electricistas. Y así fue como empezamos a crecer con nuestros usuarios y creamos un instrumento que se denomina Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Y así recompusimos la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores con otras organizaciones de ese corte a nivel nacional. Lanzamos la iniciativa y la estamos echando a caminar de crear la nueva Central de Trabajadores. Y finalmente, en el famoso Aztecaso, decidimos crear un instrumento político que sea distinto a esos partidos que se hacen pendejos en la Cámara de Diputados, que voltean a otro lado cuando de resolver los problemas de los trabajadores y el pueblo se trata, que solo se ven a ellos mismos y a sus intereses de partido, y que les importa un bledo, un cacahuate, la miseria, la ignorancia en que se debaten millones de mexicanos en este país, que son serviles ante los vecinos del norte, ante los norteamericanos, ante los reyes de España, pero que ante nosotros o frente a nosotros no mueven un dedo, por ejemplo, para incrementar de manera sensible nuestros salarios, para crear empleos, para ampliar la matrícula en las universidades y que entren más hijos nuestros a poder estudiar. En suma, la política neoliberal capitalista que priva en este país está llevando al cadalso a nuestra patria. Fue por eso que decidimos crear una organización que no fuera por migajas al Congreso de la Unión, que no se contentara con tratar de buscar, entre comillas, alguna presidencia municipal o algún diputado, sino crear una organización política que se planteara seriamente disputar el poder en este país para transformar la sociedad, transformarla de raíz, para ampliar los derechos y prerrogativas de los trabajadores y del pueblo. Hoy no hay una organización de esta naturaleza dentro de los 10 partidos políticos legales. No la hay. No hay una sola que convoque a los trabajadores y al pueblo para defender sus derechos. Solo en algunos de los casos son declaraciones pálidas de que se va a defender tal cosa o tal otra. Está en riesgo, y todos lo sabemos, nuestras jubilaciones. Este año, compañeros, tan solo en el mes de diciembre, las pensiones de los trabajadores perdieron más de 4,000 millones de pesos, que en total, con 2 meses anteriores, fueron agosto y septiembre, sumaron más de 41,000 millones de pesos de pérdidas en las pensiones de los jubilados. Está en riesgo eso. Está en riesgo que se privatice la seguridad social, y ustedes lo saben. Está en riesgo, compañeros, la educación. Ahora ya le está llegando a las escuelas primarias los datos, los elementos, los recibos para el pago de luz, para el pago de predial, entre otras cuestiones. Le llama el gobierno autonomía de gestión de las escuelas. Es decir, le van a cargar al bolsillo castigado de los padres de familia,
de la mayoría de las colonias, de los barrios populares, para que ellos paguen la energía eléctrica, paguen el predial, paguen el agua. Es decir, el gobierno se está desentendiendo de sus obligaciones constitucionales y no hay nadie en este país que diga nada. Es por eso que se ha hecho necesario, que se ha hecho una necesidad construir una organización de esta naturaleza. Es por eso que surge la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, que, para sintetizar, en otro momento ya dije, vamos a entregar por escrito toda esta información. Vamos a realizar el Congreso Nacional los próximos días 19 y 20 de marzo, aquí en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y el día 27 de enero, aquí también vamos a convocar, de acuerdo con nuestro compañero representante propietario principal, José de la Cruz, un importante foro sobre algo que va a acontecer en esta capital de los mexicanos, la capital federal, que hasta hoy se llama Distrito Federal y que dicen que ahora se va a llamar Ciudad de México. Es el foro para analizar la reforma política que se va a instrumentar en esta capital, en donde se piensa convocar a un Congreso Constituyente. Ya lo decidieron los senadores y diputados. Van a ser solamente 100 diputados, de los 100 diputados solo 60 van a ser electos, los otros 40 se los van a dividir, 6 los va a elegir Peña Nieto, 6 Mancera, 14 los va a decidir la Cámara de Diputados y los otros 14, para ser el total de 40, los va a elegir la Cámara de Senadores. Es decir, la sociedad capitalina secuestrada por los 3 principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, y por el presidente de la República y el jefe de gobierno. Y los ciudadanos, pues solo nos queda la opción de votar por el menos peor, pero habida cuenta de cómo actúan los 3 principales, pues está medio canijo saber quién es el menos peor. En esas condiciones vamos a analizar. Ese Congreso Constituyente tendrá que decidir votar, elaborar y votar una constitución para el Distrito Federal. ¿Qué contenido va a tener esa constitución? ¿Qué debe de establecerse ahí como derechos políticos, como derechos económicos? Por ejemplo, para que la ayuda a los jubilados no sea una condición del jefe de gobierno que está en curso, sino que sean obligaciones expresas en una constitución del Distrito Federal. Bueno, todo eso lo vamos a discutir el 27 de enero, miércoles, aquí. Esperamos contar desde luego con su presencia, porque una vez más tenemos que decir, nada de lo que acontece en el país y en el mundo le es ajeno a los trabajadores. Todo nos afecta y por lo tanto, ante todos estos acontecimientos, tenemos que tener una opinión. Todo nos afecta, compañeros, hasta darle la espalda a estas actividades nos afecta, porque pareciera entonces que no nos interesa que ocurra, por ejemplo, el reglamento de tránsito, en donde se nos impone que podemos circular solo a 50 kilómetros por hora. ¿Quién lo determinó? ¿Quién lo aprobó? El jefe del gobierno. Entonces, esa es la invitación que queremos hacerles a ustedes. Ojalá podamos contar con su presencia y pues es lo que se refiere brevemente a la información respecto de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Por su atención, compañeros, muchísimas gracias. Gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.